Nuestro tema de conversación de hoy se refiere a uno de los grandes hitos del desarrollo infantil. Me refiero al control de esfínter, un proceso biológico que está relacionado con la maduración neurológica del niño o niña, pero que desde luego también tiene implicancias emocionales y psicológicas para él. Es vital que los adultos acompañemos este proceso de manera adecuada, respetuosa, y las voces de nuestros especialistas invitados sin duda nos van a guiar en ese camino. Me refiero a nuestra invitada, la psicóloga Valentina Peri, directora social de la Casa del Encuentro, una instancia muy bonita de la que nos estaba contando aquí fuera de micrófono. Ya le vamos a pedir que nos profundice un poco más, así que estamos bien contentas de tenerla aquí. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, y también tenemos aquí a nuestra invitada en cada programa, Claudia Saavedra, que ya no es invitada, ya hace parte del programa. Ella es profesional del Sistema Chile Crece Contigo y también está en el estudio con nosotros. Bienvenida, Claudia. Gracias, hola. Bueno, para empezar, y en términos globales, Valentina, sería bueno explicar a lo mejor, si se puede, qué implica biológicamente hablando esto del control de esfínter, porque uno lo reduce a saco los pañales, aprende a hacer pipí solo, pero es un proceso bastante complejo que implica varias instancias, varios procesos. Sí, la verdad es que el control de esfínter, si bien es cierto que sienta sus bases en lo biológico, yo diría más bien que es un mínimo para empezar el control de esfínter. No es suficiente haber desarrollado las estructuras físicas para controlar el esfínter, sino que esto tiene que ver con el ámbito del desarrollo emocional y afectivo de los niños. Justamente esta es una edad en la que se está construyendo la imagen de cuerpo, y que esta imagen de cuerpo es fundamental para que el niño pueda tomar conciencia de lo que le está ocurriendo y para que en definitiva pueda controlar esfínter, como también tener otros desarrollos importantes para su edad. Lo que se pone en juego principalmente en el control de esfínter tiene que ver con un tiempo en donde la autonomía y el control y la manipulación de los objetos se vuelve un desafío para los niños. Están en un proceso en que quieren empezar a hacer las cosas por sí mismos, empezar a separarse también de quien los cuida, y desean empezar a jugar, también a comer por sí mismos, a hacer las cosas más solos. Es un tiempo en que se empiezan a hacer cargo también de los cuidados de su cuerpo. Hay algunos chicos que ya empiezan a pedir lavarse las manos o a vestirse solo, con ciertas dificultades, pero empieza ya un deseo de hacer las cosas por sí mismos. Entonces, el control de esfínter es solo un proceso más en este desarrollo de la autonomía y el deseo por querer explorar el mundo que los rodea. Me gustaría mucho detenerme en la edad esperable, no sé si usar esa palabra, para que un niño esté ya en momento de controlar el esfínter, y lo digo porque el Sistema Chile Crece Contigo hace especial hincapié en la crianza respetuosa. De ahí que uno piense, bueno, a lo mejor hay una edad promedio, pero no necesariamente todos los niños tienen que ajustar a esa edad. ¿Qué podemos decir de eso? Yo diría, se piensa más o menos que desde los 2 años, 2 años y medio, el niño ya cuenta con sus estructuras psicofísicas suficientes como para poder empezar a controlar esfínter. Pero esto, como te decía antes, es a nivel biológico. De ahí, a nivel más emocional y psicológico, tienen que haber ocurrido otras cosas. Entonces, me parece que una edad promedio podría ir desde los 2 hasta incluso los 4 años. Eso va dependiendo de los tiempos de cada chico. Sí, en general a los 2 años ya se empiezan a observar como algunas señales que nos podrían ir indicando si es el momento adecuado o no. Pero desde el ámbito de la psicología es difícil plantear una edad. Yo diría que entre los 2, incluso chicos que se demoran un poco más podrían estar terminando de controlar esfínter a los 4 años. ¿Podría tener consecuencias, y cuáles, si es que las tiene, para un niño adelantar este proceso? Es decir, forzarlo de alguna manera, decir, bueno, ya está en la edad, tiene que controlar cuando a lo mejor no es el momento, no sé. Sí, o sea, la clave, yo diría, en el control de esfínter y en la crianza en general es poder ir siguiendo los ritmos de cada niño. Como te decía, el control de esfínter no tiene que ver única y exclusivamente
con sacar los pañales, sino que es un momento en donde los chicos están aprendiendo a ser más autónomos. Entonces yo diría que más bien señales que nos pueden indicar que es el momento para ir sacando ya los pañales, puede ser que los chicos ya empiecen a jugar con objetos de manera más sin tanta compañía, más solo. O chicos que también empiezan a disfrutar de subir las escaleras, de jugar en cuclillas. Eso es súper importante, porque cuando yo hablo de que los chicos empiezan a manipular objetos, a explorar el mundo, esto va acompañado de mucho placer, de un placer de hacer las cosas solo. Entonces, no es solo una manipulación o que el niño aprenda, qué sé yo, a comer y a comer bien, no, es más bien que el niño disfrute de lo que significa poder hacer las cosas por sí mismo. Entonces, señales que nos pueden ir indicando que ya es el momento quizás de sacar los pañales es cuando uno ve que los niños disfrutan de su autonomía. Qué bueno que tú dices esto de las señales. Lo digo porque he escuchado algunas mamás que dicen, no, mira, el niño ya se da cuenta cuando su pañal está mojado. O se da cuenta de si está hecho caquita. Se da cuenta, lo percibe. Y lo interpretan necesariamente por añadidura como una señal de que está listo para el control de esfínter. Sí, y yo creo que no necesariamente se puede interpretar así, ¿o sí? Sí, es muy frecuente que los papás digan, no, ya avisa, o ya sabe, pero no avisa, porque ven que el chico se toca el pañal, entonces se enojan y dicen, pero si tú sabes que te estás haciendo pipí. Y que el niño se toque el pañal efectivamente puede ser una primera señal de que el niño está tomando conciencia de que hay algo que lo incomoda, o sea, que su pañal está mojado o que hay algo que le molestó. Eso me parece que es un paso, pero de ahí hay otros pasos siguientes, que el niño reconozca que tenga su pañal mojado, que luego, bueno, tengo una sensación en el estómago que me está avisando que quizá quiero hacer pipí. Luego el sentido de urgencia para finalmente controlar el esfínter. O sea, eso es más bien un primer momento de un proceso que es bastante largo. Ahora, estas señales sí pueden ser tomadas por los papás, por quienes los cuidan, para ir indicando, ir verbalizando ahí, bueno, te sientes incómodo, quizás podemos empezar de a poco a ver cuándo te empiezas a mojar tu pañal, o sea, ir indicando ahí y hablarle de esa incomodidad para que luego él pueda descubrir que hay formas más cómodas en donde él puede hacer pipí en el baño, en otros lugares, y entonces no va a tener que andar con el pañal mojado. ¿Claudia? Sí, yo ahí quería como consultar, digamos, que la sensación es que en el fondo el proceso de control de esfínter no es lineal tampoco, ¿no? Que es como los niños pareciera que entran en un proceso como el que definían ustedes recién, que tiene que ver con darse cuenta que estamos mojados, qué sé yo, pero no es que no pueda regresar para atrás, digamos. O sea, probablemente un periodo bien extenso entre que el niño empieza en este descubrimiento hasta que consolida finalmente el que ya nunca más vuelva a hacerse pipí. Porque a veces los papás tienen como la expectativa de que empezamos en esto y ya, no sé, en 2 meses más vamos a estar listos y nunca más hizo pipí y estamos con la tarea cumplida en el fondo. Pero parece que hay recursividad también en el proceso, ¿no? Sí, o sea, efectivamente es un proceso bastante largo de ida y vuelta. Y yo diría que en un primer momento hay papás que dicen, no, mi hijo empezó a controlar esfínter casi antes de los 2 años. Y yo diría que más bien que el niño controlara esfínter, era un papá muy alerta a estas señales, entonces es más bien él el que lo toma y lo lleva al baño a que el niño controle esfínter. Espontáneamente, claro. Espontáneamente. O cuando ya los niños están en este proceso, típico que se ponen a jugar o las mamás acompañan, no sé, los niños a la feria. Entonces cuando están en otros lados, fuera de la casa, los niños hacen pipí. Entonces la mamá dice, no, es que él se olvida. Él se olvida, pero también en un momento en que seguramente la mamá está menos alerta a estas señales. Entonces yo diría que en un primer momento el control de esfínter es más bien la interpretación de los papás por estas señales. Y que a veces a los papás se les pasa y a veces a los niños también se les pasa. Entonces es un proceso bastante largo de idas y vueltas. También los niños empiezan a aprender con el control de esfínter que es esto algo que a los papás los hace muy felices o algo que los enoja. Entonces por ahí también cuando ocurren ciertas situaciones en el entorno,
los chicos se hacen pipí de repente también para transmitir algún mensaje. Entonces, el tema del pipí no es solo controlarlo, sino estas otras cosas que se ponen en juego al momento de sacar el pañal, al momento de que el niño hace pipí en el baño. Pasan hartas cosas, no es solo el tema del control de esfínter. Me gustaría volver sobre algo que tocaste al principio, pero que me gustaría mucho que nuestros auditores lo entiendan en toda su justa dimensión, que es qué tan importante es esta etapa para a lo mejor lo que va a ser la vida adulta, porque a lo mejor un proceso mal hecho, o mal acompañado, no respetado de control de esfínter en un niño o adelantado, pudiera tener repercusiones en la personalidad, en la vida adulta de ese niño o de esa niña, ¿no es cierto? Sí, de todas maneras, porque es un tiempo en donde la autonomía se está instalando y se está también instalando la relación con el mundo, la forma en cómo el mundo se va a explorar, si se siente curiosidad por él. Entonces, y como te decía aquí, hay algo, cuando se empieza a controlar esfínter, lo que empieza a ocurrir es que se empiezan también a incorporar ciertas normas para insertarse en la vida social. Y para que una regla sea percibida como tal, lo que se pone en juego también tiene que ver con el amor hacia los padres. O sea, el niño renuncia a poder hacer pipí en su pañal, que también es algo bastante rico, la muda, un momento muy íntimo, renuncia a eso por amor y porque también le produce placer hacer otras cosas por sí mismo. Entonces, cuando los padres se ponen muy exigentes con el tema, o empiezan de repente a culpabilizar a los chicos, lo que empieza a ocurrir es que los niños luego se inhiben frente a la manipulación de objetos, se empiezan a generar inhibiciones no solo a nivel del control de esfínter, sino que en esto otro que tiene que ver más bien con la exploración del mundo, y eso sin duda es algo que acompaña para toda la vida. Sí, porque también puede ocurrir que haya muchas expectativas de los padres puestas en este proceso en particular y a lo mejor el niño no responda como los papás esperan y haya mucha frustración y a muchos papás les puede costar manejar ese nivel de frustración, yo creo, con nefastas consecuencias, ¿no? Sí, o sea, para los papás es un proceso bastante difícil. Yo diría que en general pone un poco a prueba la paciencia, la ansiedad que pueda producir, porque es un proceso largo y genera frustraciones, cansancio. Situaciones de maltrato, por ejemplo, se pueden generar en este proceso. También. O sea, a propósito de la expectativa de los padres. A propósito de la expectativa. Y muchas veces son expectativas que los papás las tienen por exigencias también de otros, como comparaciones o quizás que tal primo lo hizo primero, porque este chico se ha demorado más, o incluso exigencias de los jardines infantiles. Yo me he encontrado bastante con la sorpresa de que hay jardines que dicen que los chicos no pueden ir con pañales luego de los 2 años. Entonces empieza a generar toda una problemática en la casa, porque una presión, porque el niño tiene que aprender. Hay una presión para que a los niños se les saque los pañales a los 2 años, y eso es bastante complicado, porque hay niños que yo diría que no están preparados para que se les saque los pañales a los 2 años. Y cuando el jardín pone la exigencia, padres que tienen que ir a trabajar, que necesitan que sus hijos queden al cuidado de otro, claramente las expectativas, las frustraciones son mucho mayores. Y eso es bastante frecuente, que sean los otros quienes empiezan a pedir que al niño se le saque el pañal. O sea, estamos conscientes de que puede haber situaciones externas a los padres que los estén presionando para que el niño controle el esfínter. Sin embargo, aquí la especialista nos invita a hacer un ejercicio de máximo de tolerancia, que es, bueno, a lo mejor mi hijo en este momento no está preparado para esto y voy a tener que postergar a lo mejor 1 año más este proceso porque veo que no está funcionando y no es bueno presionarlo más, yo creo, hacer ese ejercicio, ¿no? O hay papás que dicen, ya va a cumplir 2 justo en verano, entonces el momento adecuado. Es cierto que hay condiciones del verano que favorecen el control de esfínter porque los niños se mojan, entonces por el calor, qué sé yo, pero hay veces que por mucho verano que sea, no es el momento nomás. Y bueno, y ahí hay que esperar un poco. Y no solo los papás, yo creo que el control de esfínter es una decisión familiar. O sea,
Tampoco puede estar solo una persona a cargo del control de esfínter, porque si no, las posibilidades de que esa persona se frustre son mucho mayores. Tú hablabas hace un rato de acciones concretas para motivar al niño una vez que uno detecta que se da cuenta ya de que su pañal está mojado. ¿Será buena idea esto de que hacen muchos papás de ir con los niños a hacer pipí, que llevar al niño a que lo acompañe o que vaya al baño con la mamá a hacer pipí? ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? Porque conozco muchos papás que lo hacen. Sí, yo creo que depende bastante de la relación que tengan los niños con los papás, cómo sea, qué relación tengan al cuerpo cada uno en la casa. Muchos chicos aprenden, es cierto, por identificación. Ahora, yo diría que eso, o sea, que el niño acompañe al papá al baño, no significa que por eso vaya a aprender. No sé si tenga algún efecto como causal, digamos. Sí es importante que a los chicos se les explique que el baño es un lugar al que van todos, que es el lugar donde los adultos hacen, donde los chicos, los niños de tal edad empiezan a hacer pipí, o sea que el baño es un lugar para todos y que él también lo va a empezar a usar. Y que se le explique también, hay niños que le producen mucha angustia sentarse en la pelela con miedo. Entonces también es importante que ellos sepan que el baño es un lugar para todos y y muchas veces explicarle que lo que sale, que sus excrementos también son lo que ellos comen. Hay como unos videos bien entretenidos, incluso 31 minutos, que hablan como de la ruta de los desechos. Sí, pues. Es importante que los niños entiendan, porque de repente ir al baño y que algo salga del cuerpo y dónde va, es una angustia que en tiempos tempranos resulta angustioso. Entonces, es importante explicar ahora, si para eso el papá necesita ir al baño con el niño, le resulta más fácil. Yo creo que eso tiene que ver con la relación que cada uno tenga, pero no creo que sea necesario que los papás vayan al baño para que el niño aprenda. O sea, Valentina, puede ocurrir que hay un niño que esté realizando hartos avances en el proceso y de hecho en algún punto logre controlar esfínter, pero después tenga un retroceso. Puede ocurrir, está dentro de las posibilidades, o que eso ocurra es indicativo de alguna otra situación. Yo creo, como lo hablábamos antes, este es un control de esfínter, tiene ida y vuelta. De repente han pasado 2 semanas y que el niño ha andado muy bien y de repente va a la casa de la abuela o va a otro lado y se hace pipí. Y eso no necesariamente es un retroceso. O sea, también es importante pensar qué es un retroceso en el momento de control de esfínter. Yo diría que un retroceso es cuando ya un niño lleva mucho tiempo, ya controla esfínter, y efectivamente ante alguna dificultad, por ejemplo, de la vida, de una emoción muy intensa que quizás no puede elaborar en palabras y entonces su cuerpo empieza a reaccionar, se vuelve a hacer pipí. De repente niños de 5 años, de 8 años que vuelven a hacer pipí, yo diría que eso ya es preocupante. Pero un chico que ha controlado esfínter por un par de semanas o incluso un mes y se vuelve a hacer, yo diría que eso es parte del proceso. De las posibilidades, claro. No alcanza a ser un retroceso, aunque a veces los papás se lo vivan así. Ya, qué buena esa precisión, muy importante. Bueno, tú hablabas fue a la casa de los abuelos. ¿Qué pasa cuando estas rutinas que se han iniciado para el control de esfínter no son iguales en la casa de los papás, en el jardín y en la casa de los abuelos? ¿Qué efectos provoca eso en el niño? ¿Lo desconcierta un poco? ¿También está dentro de lo esperable? Eso es típico, en verdad. Como que van a la casa de los abuelos y los abuelos lo quieren regalonear y le ponen los pañales o como que todas las reglas un poco de la casa y el trabajo que se ha hecho, no sé si retrocede, pero se vuelve un poco de repente inconsistente para el niño. Y yo creo que para el niño y para los papás, o sea, en general yo diría que el control de esfínter para los papás les produce bastante ansiedad. Y que vayan a buscar a los chicos en la casa de los abuelos y lo encuentren con pañales, o sea, por una parte la frustración de los papás también termina afectando al niño. Y para los niños, como decía, los niños, ellos es importante que vayan desarrollando su autonomía y lo disfrutan. Ellos disfrutan mucho lograr manipular ciertos objetos que quizás los hermanos más grandes lo usan. Ellos disfrutan bastante su autonomía. La autonomía le trae placer al niño. Entonces,
no sé si efectivamente ese es un regaloneo para el niño que le vuelvan a poner los pañales. Cuando él está en otro momento, él lo que está buscando es ser más autónomo. Entonces, quizás para los abuelos ricos que su nieto se quede siempre como una guagüita, pero el niño está creciendo y lo está pasando bien también en ese proceso de crecer. Y claro, cuando los niños están recién a medio camino del control de esfínter, las salidas fuera de la casa son un problema, porque si el niño se hace pipí y van en el auto o están en un lugar donde los pueden mudar, claro que se vuelve difícil sin pañales. O sea, yo diría que hay algo también práctico. Quizá en estricto rigor sería lo ideal que el niño, una vez que se decida sacarle los pañales, tenerlo sin pañales, y que bueno, si se hace pipí es parte del proceso. Con ropa. Pero claro, o sea, también se entiende que a veces la vida es más complicada y requiere, bueno, el niño de repente va a ir al doctor y qué sé yo, y vamos a andar media hora en el taco, le ponemos los pañales y se le explicará. O sea, yo creo que eso es lo importante, poder explicarle. Y eso sí que yo creo que es lo más importante. O sea, como por esta vez te vamos a poner los pañales, no es para que te hagas pipí cuando tú quieras, sino que es solo porque quizás nos vamos a demorar mucho. O sea, que como volver a los pañales sea hablado. Y porque yo creo que es mejor que de repente el niño, bueno, se le ponga el pañal para ir al doctor, porque va a andar mucho rato en auto, en locomoción, y que el papá no esté tan ansioso. O sea, creo que de repente si va a haber una situación en que los papás van a estar muy ansiosos, quizás mejor explicarle al niño y ponerle los pañales, porque hay mamás que a veces salen, que van fuera, yo lo he visto, van a una casa de visita y están tan preocupadas que el chico vaya al baño, entonces están cada 10 minutos. Quiere hacer pipí o el niño se mueve, hace un gesto, vamos al baño. Entonces, lo pasan mal todos. Claro, entonces al final para el niño se vuelve una situación difícil y para el papá. O sea, yo creo que también hay veces que es importante que los papás estén tranquilos. Y si es que por una salida excepcional, papá va a estar más tranquilo. Yo ahí a propósito de eso, era como dos cosas que te iba a pedir comentar en el fondo. Una, que me parece como duda, que efectivamente el control de esfínter del pipí, de la caca, tiene tiempos distintos, ¿no? Como que nos pudieras contar algo de eso. Y lo otro, tú pones como tema en el fondo que efectivamente tampoco estamos muy preparados como sociedad para salir a la calle con un niño que está controlando esfínter. En el fondo, una mamá que va con su hijo, aun cuando esté con pañal, por ejemplo, y tiene necesidad de muda, en ninguna parte uno encuentra un lugar donde hacerlo, digamos. Entonces también hay un tema ahí bien complejo respecto al tema de la comodidad del que tú comentabas recién, que hace que las mamás, ciertamente el niño puede estar en todo un proceso, pero si andas en el metro y el niño tiene ganas de ir al baño, no hay dónde vaya el niño. Entonces también eso nos pone en el fondo en la retina como sociedad, tampoco le damos mucho espacio a las necesidades de los niños, ¿no? Eso es clave, yo creo. Como qué lugar tienen los procesos de los niños en la sociedad, qué espacio se le dan. Hace poco se han ido incorporando los baños de niños o baños en los que pueden ir los baños de mujeres, hombres y niños, para que puedan ir los niños con su papá. Claro, algunos baños de ese tipo. Porque finalmente es importante que ellos tengan un espacio en donde puedan ir aprendiendo a incorporarse a la vida social. Si no, las mamás, efectivamente, como tú dices, o sea, ¿qué hace una mamá que está con el chico controlando esfínter en el metro? ¿No? Mejor le pongo el pañal para que estemos todos más tranquilos. Claro. Y eso tiene que ver un poco con la cultura también. El control de esfínter en otros lados se hace de manera totalmente distinta. Eso te iba a preguntar yo, ¿será muy distinto en otras culturas este proceso? O sea, de repente, cada cultura tiene una relación al desecho totalmente distinta, o a los gases, si uno de repente en India o más en Oriente, sí. La relación al pipí, a la caca, al cuerpo es muy distinta. Y en estos mismos países muchas veces lo que se hace es que los niños no usan pañal. Simplemente están los papás más alerta a los señales y si quiere hacer pipí, puede hacer el pipí en la calle el niño. Entonces es otra relación cultural, relación con la infancia, con el cuerpo. Hay una técnica que se llama la comunicación de eliminación, que se ha ido tomando de estos otros países y se ha vuelto más occidental,
y que tiene que ver con que los niños, en vez de usar pañales, los papás van identificando desde muy pequeños señales para llevarlos al baño. Entonces lo que se hace ahí es que se invierte esto del control de esfínter. O sea, el control de esfínter no depende tanto del niño, sino como la lectura o interpretación que hagan los papás de las señales. Pero yo pienso, o sea, suena como bien bonito, digamos, como una comunicación en donde el control de esfínter sea más bien un proceso vincular de ambos, pero para eso tiene que haber una sociedad que sostenga eso. O sea, si la mamá a los 6 meses tiene que ir a trabajar, luego terminado el postnatal, ¿cómo continúa la comunicación de la eliminación? O Claro. sea, también el uso de pañales me parece que tiene que ver un poco con ciertas condiciones sociales, laborales, que yo veo que es difícil mientras eso permanezca, que el control de esfínter sea de otra forma. Así yo creo que el tip o la recomendación como más importante es que los niños en este tiempo puedan tocar cosas, jugar con agua, jugar con plasticina, jugar con distintas texturas, porque así el chico va aprendiendo a manipular con sus manos y usar sus manos de distintas maneras, y luego este placer que dan las manos, que da al usar los objetos, la plasticina, también se va a ir desplazando a los esfínteres. Y así como disfruta jugar con agua, jugar con greda, jugar con distintas cosas, también controlar lo que él tiene dentro de su cuerpo se va a volver una experiencia placentera. Yo diría que chicos que están más en contacto con la tierra, que pueden explorar libremente lo que hay en su casa, son chicos que el control de esfínter les va a resultar mucho más natural. Entonces, de repente, más que pensar cómo irle quitando los pañales, esto otro, yo creo que una recomendación que tiene que partir de antes, o sea, que los niños puedan jugar y explorar distintos materiales y distintas texturas para que luego también puedan controlar esto de su cuerpo. Y yo le quiero preguntar a nuestra invitada qué observaciones podemos hacer para el caso del control de esfínter en niños que a lo mejor tienen algún rezago en el desarrollo, que tienen síndrome de Down, que tienen autismo, que presentan algún cuadro más complejo. ¿Qué recomendaciones darías en esos casos particulares? En esos casos, de todas formas, el proceso es más lento, tanto por el desarrollo biológico de algunos niños, como por lo que implica psíquicamente para estos niños controlar esfínter. O sea, en un chico autista, en un chico con síndrome de Down, estos procesos que implican la separación de sus padres, que implican más autonomía, van a otros ritmos y también son más difíciles. Como decíamos antes, el control de esfínter, por ejemplo, tiene que ver con la autonomía y con instalar una cierta separación con los padres. Entonces, para un chico con síndrome de Down, también a nivel psíquico, o sea, no solo físico, eso es más difícil. Y también los niños autistas o con ciertos trastornos más psicóticos, también la relación al cuerpo es distinta. Entonces yo creo que ahí es importante irse con más calma, y si es que estos chicos están siendo tratados o están con ayuda de algún especialista, poder acompañarse con ellos en este proceso. Yo aprovecho eso porque está súper vinculado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una familia decide que, o coincide el hecho del control de esfínter, ponte tú, con un duelo en la familia, o con la separación de los padres, con el nacimiento de un hermano? La recomendación ahí, ¿cuál sería? En el fondo, tal vez esperar otro momento, porque el niño se ve como expuesto a múltiples factores de estrés. Sí, de todas maneras, yo creo que es importante en esos tiempos esperar a que en general la familia esté más tranquila y que el control de esfínter no se vuelva un estrés más. Uh-huh. Justamente porque el control de esfínter es un momento difícil. Y seguramente va a implicar cierta ansiedad en la casa. Entonces, sumarlo a un proceso de duelo o de separación lo va a hacer sin duda más difícil. O sea, yo creo que en esos casos es mejor esperar. Valentina, me venía a la cabeza el caso de una familiar que su hijo le tenía un pavor a la pelea, al baño en general, a la taza como entidad. ¿Qué hacer en esos casos? Porque al niño le genera mucho anticuerpo, a lo mejor quiere hacer pipí ahí, pero ese objeto que se va al agua le da miedo.
cómo actuar en esos casos, qué decirle al niño, es bueno obligarlo, o a lo mejor sí, en definitiva es una señal de que no está preparado para el proceso, no sé. Yo diría que hay distintos tipos como de temores al baño, a la pelela, al water. Hay algunos niños que le tienen temor, pero explicándoles como que van a estar bien, que no se van a ir ellos por el water, que todo va a estar bien, como transmitiéndoles cierta tranquilidad, los niños finalmente pueden usar la basenica o la pelela. Pero hay otros chicos que en verdad les genera mucha angustia. Y yo diría que en esos casos son chicos que no están preparados todavía. Ahí, en general, el temor a usar el baño es frecuente, sobre todo al comienzo. Y los niños piden que quien los cuida esté más cerca, que no los dejen solos. Por eso también lo que hablábamos antes, como explicar bien qué es este aparato que es el water. O sea, el agua se va y dónde se va. Y eso es una experiencia como bastante angustiante para todos los niños. Pero es distinto ya cuando una angustia y que efectivamente causa un sufrimiento muy grande. O sea, yo creo que estos niños que se angustian mucho con la pelela es mejor esperar. También he escuchado un par de casos de este síndrome que es nuevo para mí, de la vejiga inquieta. Niños que ya aprendieron a hacer pipí, pero que ya llevan un tiempo haciendo pipí y empiezan con esto de que a cada rato tienen que ir al baño. Entonces, diagnóstico, síndrome de vejiga inquieta. ¿Podemos explicar eso? Porque es un término que no estaba en mi, no sé si está vinculado con esto, pero yo creo que sí. Bueno, las categorías diagnósticas dan harto. Ante cualquier aparición de fenómeno uno le puede poner un nombre. Yo diría que en esos casos hay que preguntarse justamente qué está pasando en este proceso de separación, de desarrollo de la autonomía, que en el fondo el chico necesita a cada rato. Uno podría preguntarse, ¿lo que necesita es ir al baño? ¿O lo que necesita es estar cerca de su mamá? ¿O lo que necesita es la felicitación luego que hace pipí? O sea, yo me lo preguntaría por ahí, ¿qué está pasando en este otro nivel que no es solo biológico, sino que tiene que ver con todo lo que implica este proceso? Bueno, queremos agradecerle a nuestra invitada, Valentina Peri, directora social de la Casa del Encuentro. No quiero despedirla sin que nos cuente qué es esta Casa del Encuentro, dónde está, y si a lo mejor muchos de nuestros auditores, para el caso de Santiago, pudieran a lo mejor acceder a esta Casa del Encuentro. La Casa del Encuentro es una sede de la Fundación Santa Ana Emprende, que queda en La Pintana, y donde se trabaja con niños de 0 a 6 años acompañados de un cuidador. La Casa del Encuentro está orientada a la prevención y la verdad es que lo que se hace, yo diría que en términos prácticos parece ser bien sencillo, pero es bien interesante, y es que está la casa dispuesta, abierta para los niños, acompañados de su abuela, de su mamá, de su tía, papás, de quien lo cuide, incluso hermanos mayores, y pueden usar la casa como cada uno desee, quedarse también el tiempo que cada uno desee, no hay ninguna actividad programada, y durante todo ese tiempo hay un equipo de 3 personas acompañando lo que sucede ahí. Hay quienes van solo a jugar, solo a descansar, a estar tranquilos, y también hay otros que llevan ciertas preguntas respecto a la crianza, que las pueden compartir tanto con el equipo como con los cuidadores que ahí están. La casa queda, como decía antes, en La Pintana. Cualquier persona puede ir, no hay ningún requisito. No hay que vivir en La Pintana. No hay que vivir en La Pintana, y tampoco es necesario ser derivado de ninguna parte. O sea, hay algunas personas que lo han definido que es como una especie de parque, pero en casa. Porque la verdad es que los chicos van, algunos niños bien pequeños se comienzan a hacer sus primeros amigos, las mamás comienzan a conversar de temas que a veces en la maternidad se quedan bien solas. El control de esfínter entre la mamá es un gran tema. Un gran tema, claro. Ahora, cuando empezó ya a hacer más calor, estaban todas las mamás y iban ahí para allá, para la Casa del Encuentro, con cada una con sus pelelas o con los adaptadores al baño. Y fue un proceso que yo diría que varios chicos lo hicieron en conjunto en la Casa del Encuentro. Entonces, y justamente la Casa del Encuentro surge porque la maternidad y estar al cuidado de un niño pequeño, sobre todo cuando todavía los niños no hablan, produce mucha angustia y ansiedad en los cuidadores.
Entonces, es importante donde haya un espacio en donde poder hablar de esto, darle lugar a esas ansiedades sin culpa y sin de repente prejuicio. Al principio las mamás quizás llegan llegan a la casa mucho más cuidadosas y luego son capaces de hablar de la rabia que le da también su hijo que no vaya al baño. Y es importante hablarlo para después no actuarlo, para que después el niño no reciba las consecuencias. Pero las rabias, las frustraciones son parte de la maternidad. Entonces, si es que estas se viven muy en solitario, se vuelve difícil tanto para quien cuida al niño como para los niños. Entonces la casa es un lugar que acoge estas ansiedades, acoge estas inquietudes y también acoge la posibilidad de los niños de recrearse, de jugar en un lugar tranquilo con otros niños de su edad, empezar a socializar, empezar también a jugar en un lugar aparte de su madre o que lo cuide. Así que... ¿Alguna página web, algún correo, algún mail? La página web es www.cdecasadelencuentro.cl. Perfecto, www.cdelencuentro.cl. Muy fácil, una bonita iniciativa que quisimos destacar, por supuesto, en el contexto que estamos hablando, que es el del control de esfínter. Muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queremos agradecerle a Claudia Saavedra, que también nos ha acompañado, profesional del Sistema Chile Crece Contigo. Claudia, hasta un próximo programa. Que gracias, vaya bien. chao. Bueno, a ustedes llegó el momento de despedirlos. Por cierto, tengan presente el sitio www.crececontigo.gov.cl, donde pueden volver a escuchar este programa y otros, por supuesto, de la temporada 2015, o si se quedaron con alguna duda, también es útil. También está www.cooperativa.cl, ahí está el mini sitio de nuestro programa de Creciendo Juntos y nuestro mail, creciendo@cooperativa.cl, donde estamos muy abiertos a todos sus comentarios. Hasta la próxima.